y ahí vamos a estudiar la Sagrada Palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Dios mío. Gloria a Dios. Dios mío. Hebreos capítulo 11, esta carta nos está apuntando hacia los grandes héroes de la fe. Hombres de gran fe durante la historia menciona a Abel, Abraham, Noé, Moisés, etc. Y muchas veces pensamos un ejemplo, una persona ejemplar, un modelo, como alguien bueno, alguien que no anduvo en malos caminos y alguien que fue recto ante los ojos de Dios. Pero vemos, hermanos, aunque a veces nosotros cuando buscamos una persona ejemplar, una persona de ejemplo, buscamos las buenas virtudes de ellos o de ellas. Y este es culto de damas, pues voy a enfocarme más en las damas, pues voy a pedir a las damas que pongan atención, igual que todos, hermanas las damas. Hermanas damas. Pero aquí vemos, en esta lista de ejemplares, héroes de la fe, vemos a una persona muy distinta. En primera, si no mal me equivoco, de toda esta lista de las ejemplares héroes de la fe, esta es la única mujer mencionada. Pero además que es la única mujer mencionada, no es cualquier mujer. Que recordamos, pensamos, alguien ejemplo, un modelo, como alguien con buenas virtudes. Pero ¿quién era Rahab? Una ramera. En pocas palabras, una prostituta. Imagina un niño admirando a una prostituta. O una persona admirando a una prostituta como un modelo. Para muchos de nosotros era locura. Muchos pensarán, ¿cómo es posible que esta prostituta, esta ramera, sea un ejemplo? Pero fíjense, hermanos, Dios, por su gracia, la ha usado, la sigue usando su ejemplo, porque ella está aquí en la lista por su fe. Su fe es que hace ella distinta. ¿Ella es ejemplar en qué? En su fe. A pesar que ella es una mujer ramera. A veces es difícil creer eso. Imagínate, tu hijo, usted pregunta a su hijo, ¿quién es tu modelo? Una prostituta, un adulterio. Pues uno dice, caray, ¿cómo así? No, sigue buenos ejemplos, sigue buenas personas. Pero aquí vemos en la lista de los héroes de la fe, una ramera, llamada Rahab. Y vamos a estudiar hoy, bajo el tema la fe de la ramera. ¿Cómo Dios la usó y cómo Dios puede seguir usándola para todos nosotros? ¿Cómo una mujer ramera llegó a formar parte de la lista de los grandes héroes de la fe? No sé usted, yo no me he emocionado. Vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, por eso ya lo tienen abierto. Vamos al libro de José. Vamos a estudiar un poquito quién era ella, qué hizo ella. Y vamos a ver varias cosas de suma importancia para las damas sobre cómo ser mujeres ejemplares. Recuerda el tema de la fe de la ramera. Nomás por curiosidad, ¿cuántas mujeres quieren ser un ejemplo para otros? Amén. Amén, no mucho, bueno, poquito, pero no poquito que nada. Bueno, si ustedes, damas, escuchan damas, si usted desea ser ejemplo para una generación, ser ejemplo para la juventud, para tus hijos, pues os recomiendo que pongamos atención todos. Su historia comienza en el libro de Josué, capítulo 2. Recordamos que estamos en el tiempo de la gran conquista.
que José ya está liderando el gran ejército en la tierra prometida, como estudiamos la semana pasada. Creo que sí, como Dios mandó a aniquilar a todo el mundo. Recordamos eso de la lección de la semana pasada. Bueno, aquí vamos al comienzo de esa entrada y esta conquista y el mandato de Dios de exterminar las 7 naciones gentiles. Y vemos el versículo 2, capítulo 2, verso 1, aquí vemos un poquito de ella. Dice: José, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Vemos aquí el comienzo del encuentro de 2 espías con Rahab. Recordamos que José mandó a los 2 espías dentro. Esto estoy dando contexto de la historia. Van en espía y encuentran una ramera llamada Rahab, como menciona. Y vemos que el rey se alteró, supo que había 2 espías y estaban buscando a ellos. Fueron a la casa de Rahab, mas Rahab los escondieron los 2 espías. Y los guardias dicen: ¿dónde están los hombres? Ella dice: yo no sé. Aquí estaban, pero se fueron. Órale, persíganlo, puede ser que estoy al alcance. Y ellos fueron. Y los espías se quedaron encima hasta que ella subió al techo. Ahí estaba escondido en el techo de donde estaba viviendo. Y es aquí donde vemos el encuentro de Rahab, y su historia de fe. Rahab, la ramera. Y vemos que hay un punto importante. Antes que se duermen los espías, síguenme en verso 8, dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 12 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí vemos algo importante. Ella repite algo, una frase o un concepto muy importante. Hemos oído, hemos escuchado. Hemos escuchado lo que la nación, lo que ustedes, a veces a ellos, hemos oído lo que ustedes pasaron. Pasaron el mar rojo, destruyeron a los egipcios. Hemos escuchado que ustedes destruyeron a los reyes de los amorreos. Hemos oído. Y es aquí, hermano, el comienzo de la fe de ella. Porque ella ha escuchado la existencia de un Dios todopoderoso. Ella ha comenzado a escuchar por primera vez un Dios verdadero que abrió el mar y dio victoria a la nación de Israel. Amén. Sí, amén. Por primera vez. Y hermanos, aquí va el primer punto. Ella primero escuchó para creer. Recordamos que dice Romanos 10:7 que la fe viene por el oído. Ella oyó las maravillas de Dios. No solamente ella, todo el Jericó escucharon, es que se desmayaron del corazón. Sintieron, ya me imagino, un gran temor, porque sabían lo que va a pasar. Ella también sabía. ¿Te imaginas? Una mujer viendo las maravillas de Dios. No vio, simplemente escuchar. Comenzó a producir en ella esa fe. Hasta el comienzo. Y es porque la fe viene por oír, como dice el apóstol Pablo. A veces creemos que la gente se convierta al Evangelio. La gente no se convierte al Evangelio por puro orar y orar. No, hay que salir, predicar, que ellos escuchen el Evangelio. A veces nomás queremos, bueno, voy a orar para que la gente salga. Ok, puede hacer, hágalo. Pero la gente necesita oír el Evangelio.
No nuestras oraciones. Ellos necesitan escuchar qué es el Evangelio de Cristo. Igual usted y a mí, hermanos y hermanas, usted quiere crecer en la fe, vaya la palabra. El mismo cuando Pablo dice que la fe viene al oír por oír la palabra de Dios. Ella escuchó las maravillas de Dios, las obras de Dios. Y pues si usted y yo queremos aumentar nuestra fe y seguir poniendo nuestra fe, es a través de la palabra. A veces digo, ¿por qué tengo una fe media bajita, menguando? Por falta de la palabra, falta escuchar la palabra. Hay que recordar, hermano, la fe no es obra nuestra, no es producto nuestro, sino es Dios capacitando a usted y a mí. Que Él solamente nos capacita cuando usted y yo en verdad pongamos atención a su palabra. Porque a veces dicen, yo quiero ser una mujer de fe. ¿Y cómo quiere ser mujer de fe? Cuando el tiempo de estudio no pongamos atención, no hablamos. Estamos hablando, chismeando, pues no lo haga allá afuera, no estamos trayendo. Si quieren, hermanas, si quieren ser mujeres de fe, usted el oído puesto. Tiempo de la enseñanza, escucha la escritura. No solamente hoy, a veces no oímos tantas tonteras, no, escuchemos la escritura, apliquémosla, porque ahí es donde Dios comienza a obrar en nuestra vida. Cuando usted y yo ponemos atención, cuando Dios pone en nosotros el deseo y pedimos, Señor, ponga el deseo de mí a escuchar tu palabra. Dios lo pone y produce esa fe, y esa fe va creciendo cada vez que escuche la palabra del Señor. Y así hizo la mujer, así comenzó. Su camino de fe comenzó por simplemente escuchar las obras de Dios. Usted y yo, hermanas, usted tiene el privilegio de tener la Sagrada Escritura. Léala. Escucha la voz de Dios y deja que el Señor os guíe. Y así el Señor, por su obra, te va a aumentar la fe, te va a hacer crecimiento, te va a dar desarrollo por escuchar las Escrituras. Y recordamos, la fe es obra de Dios, no obra nuestra. Ahora que pedir a Dios, Señor, dame más fe. Señor, soy débil, pero dame más fe. Señor, yo sé que soy débil, pero ayúdame. Y el Señor va a usar su palabra, va a fortalecer y consolar a usted y a mí. Entonces, hermanas, ¿quieren ser mujeres de fe? Abrimos oído a su palabra. Que Dios use su palabra, porque Dios usa su palabra de gran manera. Use el Evangelio. La gente se convierte por medio del Evangelio. Y por medio de la Sagrada enseñanza, Dios sigue obrando también. El Evangelio, cuando ustedes nos acompañan, damas, bueno, a mí me va a tocar de regreso que nos acompañen, pero damas, cuando ustedes salen a evangelizar, recordamos, predicar el Evangelio. Y así Dios va a obrar el corazón de la mujer, va a poner su fe. Y aquí la enseñanza también. Pongamos atención a la palabra y así va a aumentar nuestra fe, porque sin la palabra de Dios nuestra fe va menguando. Y usted y yo no podemos ser ejemplos así. No podemos ser firmes en la fe sin alimentarnos con la cosa que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Sigamos. Verso 18. Dice así el verso 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Verso 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Antes que la ramera dijo a José, bueno, a los dos espías, que hemos escuchado la maravilla de Dios, les digo, juran que tal como yo tuve misericordia de ustedes, ustedes tengan misericordia de mí y de mi familia. Y ellos dijeron, sí, está bien, vamos a hacer misericordia. Y donde lo descolgaron, ellos mismos dijeron, verso 18, ponga un cordón ahí como señal que ahí estás usted, que ahí estás. Para que nosotros, cuando vamos a tomar el lugar, no exterminemos a usted o lo que están dentro de la casa. Ese fue el requisito. ¿Y qué dice el verso 21? ¿Qué ella hizo?
los despidió, se fueron, ¿qué hizo? Ató el cordón de grana a la ventana. ¿Hizo caso? Hizo caso. Aquí, hermanas, vemos una fe genuina. ¿Cómo lo sé? La fe genuina produce obras. La fe genuina no solamente se cree, se ve. Y aquí vemos la ramera. Creó la palabra de los espías y al momento que ellos se fueron, ella fue rápido. Aquí hizo rápido. Despidieron y cuando se fueron, ella fue y ató la cuerda de una vez. Vemos ahí una fe en acción, una fe de obra. Hermanas, su fe se ve por fuera. Demuestra las obras que habrás creído. ¿Cómo yo puedo ser? Por la fe, por las obras, perdón. El libro de Santiago habla claramente de la fe genuina, que la fe sin obra es una fe muerta, no genuina, no verdadera. O sea, damas, pregunta, ¿se te nota tu fe en Cristo cuando estás afuera en el trabajo? Nos notamos ahora en Cristo, ¿se nos nota la fe? Porque cualquiera puede decir, yo tengo fe en Dios. La hermana puede decir, oh, yo soy una mujer de fe. Ah, sí. ¿Dónde están tus obras? Y no malentienda, hermano, las obras no te salvan. Escucha, tu fe no te va a salvar. Las obras son evidencia de una fe genuina. Si usted de verdad tiene fe, va a haber obras. Es parte de los caminos del Señor. Que yo no puedo decir yo tengo fe y vivir como si no tuviera fe en Dios. Hermanas, incluso el mismo apóstol Santiago usa el ejemplo de Rahab como ejemplo de esa fe genuina en el verso 25-26. Dios mismo, el apóstol Santiago mismo usa a Rahab para decir, mira, si usted de verdad tiene fe, demuéstralo con obras como hizo Rahab. Rahab creó y rápido vemos su fe. Rápido fue y marró el bordón. Gloria a Dios. Y esto es la importancia, hermanos, de producir buenas obras como fruto de una fe genuina. Si yo ahora tengo fe en Cristo, se me va a notar. Porque no venir con cuentos que, es que es algo interior. Bueno, sí es algo interior. Dios produce la fe, pero se demuestra por fuera si en verdad se ha creído o no. Y puede ser de tantas maneras. Obediencia es un acto de fe. Si cuando usted pone en práctica la palabra de Dios, usted pone tu confianza en fe en su palabra. Y es ahí donde el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas, hermanas. Y si tu fe es genuina delante de Dios, va a producir frutos. Amén. Va a producir frutos. Los frutos del Espíritu, la Sagrada Escritura, la obediencia, todo eso son frutos que Dios produce en el creyente. Y es por eso es de suma importancia, hermano. Si usted quiere ser mujeres ejemplares en la fe, ser mujeres de fe, hay que ver la fe. Ver la fe. Cuando es un momento difícil, que ser orando. Cuando necesitas consultar, que vaya a la Escritura. Porque ahí está la demostración de fe a Dios. A través de la oración demostramos, Señor, yo confío en ti. Cuando leemos su palabra, estamos confiando en sus caminos, su palabra. Ese es un ejemplo de fe. O cuando usted y yo aplicamos la Sagrada Escritura, es porque en verdad creímos, en verdad hemos creído en el Señor Jesucristo y en verdad hemos puesto fe en Él. Porque como dice el Señor, si me amas a mí, guarda mis mandamientos. Entonces vemos, hermanas, Rahab no nomás creyó, demostró su fe. Demostró su fe. Y así lo hizo, obedeciendo al mandato de los dos espías. Gloria a Dios. Aleluya. Y esta fe, hermano, la fe genuina, la fe verdadera, créanlo o no, va a impactar a muchos. ¿Sabían eso? ¿Tu fe va a impactar a otros? Así es. Bueno, la fe de la ramera impactó a su familia. Que recordamos la condición, los dos espías dijo, ponga la cuerda, trae todos tus padres, tus madres, tus hermanos, póngalos en tu casa. Y si ellos están en tu casa,
se van a salvar. ¿Y qué hizo Rahab? ¿Lo hizo? También lo hizo. Al final de la historia vemos que Rahab no solamente se salvó a sí misma, sino salvó a su familia de la destrucción. Y vemos en José 6. Acompáñame, José capítulo 6, versículos 22 y 23 y 25. Dice José: mas José dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a sus padres, a su madre, a sus hermanos y todos los que eran suyos, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. 25. Mas José salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que José había enviado a reconocer a Jericó. Aquí vamos al tercer punto. Su fe impactó a todos, impactó a su familia. Porque vemos la fe de Rahab, porque recuerda, si Rahab demostró su fe, ¿cómo? Siguiendo los órdenes de los dos espías. Y vemos su reacción: puso la cuerda, trajo a su padre, su madre, sus hermanos. Y al final, esa fe de ella salvó a su familia. Amén. Vemos aquí que impactó a su familia. ¿Cómo fue que le impactó? Los libró de la muerte. Los libró de la muerte. Hermanas, usted quiere impactar a su familia, su esposo, que es una influencia para tu marido, tus hijos, hermanos, padres, amigos. ¿Qué es una influencia? Bueno, es mediante una fe, mediante la fe en Cristo. Gloria a Dios. Porque tu fe va a impactar, tu testimonio va a impactar a otros, créelo o no. Porque muchos no creen el Evangelio, están a tus alrededores. Puede ser que no estás demostrando la fe que profesas. Puede ser que no tengo una fe genuina delante de Dios, y por eso no estamos impactando a nuestros hijos o nuestros esposos o nuestros compañeros. Porque cuando está una fe verdadera, va a afectar a otros, va a afectar a muchos, impactar, pero de la buena manera. Incluso impactar de tal manera que hasta ellos pueden ver la obra de Dios en usted y ellos venir a los pies de Cristo. Y vemos Rahab la ramera. Mediante ella, Dios usó a ella para salvar también a su familia, a sus padres, su madre y sus hermanos y todos los suyos. Dios la usó por medio de su fe. Porque te imaginas si Rahab hubiera dado igual indiferencia, todos habían sido exterminados, pero ella por su fe impactó la vida de su familia, los salvó. E igual de la misma manera, como ella impactó su familia a los demás, ustedes también, hermanas, pueden impactar. Pero para eso usted y yo debemos mantener un buen testimonio. Un buen testimonio, que la gente mira a usted y puede decir: esta es una mujer de fe. Que la mujer puede decir, mirarte y decir: ella conoce a Cristo. Amén. Porque Cristo hace la diferencia. Amén. Bendito Dios. Y al final Rahab y su familia fueron salvos y vivieron con la nación de Israel hasta el día de hoy. Bueno, aquí dice la Escritura hasta el día de hoy, el tiempo que fue escrito. Y aquí vemos su fe, el comienzo de su fe: oír, escuchar la palabra del Señor y la maravilla de Dios. Ella, con su fe genuina, actuó, pero también a través de su fe impactó a otros. Amén. Y hermanas, y por seguro ustedes quieren ser mujeres de este tipo de fe, ¿cierto o no? Una Amén. mujer que no nomás sigue a Dios, sino impacte a los demás con su fe. Impactar a sus hijos, impactar a las muchachas de la próxima generación. Y hay que entender algo, hermanos.
Dios tuvo gracia de ella. Dios tuvo gracia de ella. ¿Por qué? Recordamos que ella era gentil, prostituta y pagana. Delante de Dios ella merecía el castigo, ser eliminado sin misericordia. ¿Ella mereció eso? Sí. Pero Dios por su gracia, viendo la fe de ella y por su gracia, la salvó. A ella y a su familia. Y es una importancia, hermano, la gracia de Dios. Dios tuvo gracia de ella. ¿Cómo? Bueno, primero la salvó. Dios permitió que ella y su familia fueran salvos. Pero no solamente eso, sino por su gracia, Dios por su gracia la usó como ejemplo de la fe y la sigue usando hasta el día de hoy. El libro de Hebreos, en la lista de los hombres, la lista de los héroes de la fe, el Espíritu Santo guió al escritor a mencionar a Rahab y su fe, porque Dios la usó y le sigue usando para ser ejemplo para las damas, de ser como ser mujeres ejemplares. Amén. Y no solamente ella fue mencionada por la gracia de Dios en la lista de los héroes de la fe, sino ella tuvo mismo el privilegio de tomar parte de la genealogía de Cristo. Si usted mira Mateo 1:5 y ve la genealogía de Cristo, es su descendencia, usted va a ver Rahab. Dios por su gracia usó Rahab para incluir la parte de la genealogía de Cristo. ¿Te imaginas? Dios usó una prostituta para tomar parte en el plan de redención. Gloria a Dios, aleluya. Y eso solamente por su gracia. Igual como por su gracia escogió a María para dar luz al Señor Jesucristo, también por su gracia usó a Rahab para formar parte de la genealogía de Cristo. Amén. Y eso, hermanas, la gracia de Dios y el pasado de Rahab y la fe es una gran lección para todos. Amén. Rahab fue salva por gracia mediante su fe. Y así toda mujer y hombre también. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Y alguno puede decir, pero yo he hecho esta cosa, yo he hecho el otro, yo hice eso, yo no merezco la gracia de Dios, yo no merezco salvación. Tienes razón, no lo mereces, ni yo. Pero mira, a pesar del pasado de Rahab, aún así Dios la salvó por su gracia. Y por eso Dios no mira tu pasado. Lo que Dios quiere es que cada dama venga a los pies de Cristo. No importando lo que ha hecho, lo que hizo en el pasado. Dios quiere que las damas vengan a los pies de Cristo y se arrepienten de sus pecados. ¿Para qué? Para que ella sea salva, como Rahab fue salva. Y no solamente salva, sino ser cambiada. Porque Rahab fue prostituta y ahora es conocida como la mujer de fe. Ve un cambio que hizo Dios en ella. Y es por ejemplo por su gracia. Y también por su gracia, Dios la ha usado como ejemplo tanto en los tiempos bíblicos de los primeros discípulos. Hasta el día de hoy Dios la ha usado por su gracia como un ejemplo para las damas, de ser como ser damas ejemplares. Gloria a Dios. Y escucha, damas, si usted ha sido salvo por la gracia de Dios mediante la fe, aún así Dios por su gracia te puede usar. Porque hay damas que no sirven en la iglesia porque se enfocan en el pasado. Es que yo hice esto, yo hice el otro. Pero, hermanas, si usted ha venido a los pies de Cristo, usted ha sido perdonado, libre de condenación. Y aún con tu pasado que has vivido, mediante Cristo Jesús, Dios por su gracia puede usar a usted para influenciar a otros. Dios puede usar a usted por su gracia para hacer un impacto en la congregación local. Dios puede usarte, dama, no importando su pasado. Dios aún así puede usar por su gracia a ustedes en diferentes áreas, tanto en la vida cristiana como fuera. En la evangelización, Dios la puede usar por su gracia. Igual como todo, Dios usa todo por su gracia. Igual usted, dama, Dios lo ha usado a Rahab por su gracia y Dios puede usar a ustedes por su gracia también. Pero lo que Dios mira es tu fe. Él mira tu fe, hermanos.
Y si alguien aquí no ha puesto su fe en Cristo Jesús, hoy es el día, hoy es el tiempo para que pongas su fe en Cristo Jesús y recibir la gracia de Dios, que es la salvación, el perdón y la transformación. Y Dios no queda ahí, Dios te va a cambiar como cambió la mujer ramera. Y Dios lo va a usar, la mujer ramera, por su gracia, y igual puede usar a ustedes también. Amén. 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 Gloria a Dios. Así es. Amén. Pongamos nuestro pie y el tiempo con el pastor Rolando. Gloria a Dios. Aleluya. Oremos a Dios, hermanos, en esta hora, mientras piensas en alguna persona que no conoce al Señor y que Dios puede usar tu testimonio.